Buenos días para todas y todos y mil gracias por su participación en este webinar. Vamos a dar inicio al webinar en unos minutos y les agradecemos nuevamente su participación. En un minuto empezamos. Bueno, nuevamente, buenos días para todas y todos los asistentes y mil gracias por participar de el cuarto webinar que estamos organizando entre el Consejo Internacional de Transporte Limpio, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En esta oportunidad también tenemos el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial y, por supuesto, en el marco de los proyectos que tenemos entre el ICCT y PENUMA con la coalición por el clima y el aire limpio. Este webinar hace parte de la serie de webinars que estamos desarrollando para proporcionar apoyo técnico y compartir experiencias para mejorar las regulaciones de emisiones vehiculares y calidad del aire. Como les decía hace un momento, este es el cuarto webinar que estamos llevando a cabo de una serie de 5 webinars dirigidos sobre todo a aquellas personas que trabajan en la toma de decisiones en temas de transporte, en temas de energía y en temas de ambiente. En Colombia, en México, en Paraguay, en los países que hacen parte del sistema de integración centroamericano, en Chile, y la idea es poder brindar información que permita generar argumentos técnicos para armonizar regulaciones en términos de emisiones, en términos de calidad de combustibles, en términos de la tecnología automotriz a nivel regional. Este cuarto webinar se denomina Retos y desafíos de la importación de vehículos usados en América Latina. Tenemos el gusto de tener dos participantes, el doctor Arnaldo Cáceres y el ingeniero Luis Antonio Ibáñez, cada uno viniendo de dos países, Arnaldo de Paraguay y Luis Antonio de Perú, en donde tienen regulación, en donde están trabajando, han venido trabajando el tema de regulaciones sobre vehículos usados. Y nos van a dar un contexto sobre ha avanzado la regulación o el trabajo que vienen haciendo en términos regulatorios en estos dos países. Entonces, sin más preámbulo, quisiéramos empezar con la agenda del día de hoy. Aquí vamos a tener una pequeña modificación mientras solucionamos unos problemas técnicos que tenemos con una de nuestras participantes. Entonces vamos a empezar con la segunda presentación, que es el caso de estudio de Paraguay, que denominamos Fortalecimiento de Regulaciones para la Importación de Vehículos Usados y que está a cargo del doctor Arnaldo Cáceres, que es el coordinador general de la Ventanilla Única de Importación. Arnaldo es abogado con especialización en legislación ambiental, derecho administrativo y aduanero en Paraguay y tiene más de 15 años de experiencia como funcionario del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en donde ha ocupado roles como jefe de asuntos judiciales en la Dirección de Asesoría Jurídica y jefe de programas y políticas de la Dirección General del Aire. Actualmente, Arnaldo es el coordinador general de la Ventanilla Única de Vehículos Usados en la Dirección General del Aire y en este cargo está encargado de verificar el cumplimiento de las normas de calidad del aire y todos los decretos que la complementan. Arnaldo tiene como formación académica el grado en Derecho y asimismo ha estudiado títulos de notariado y escribano público de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces, sin más preámbulo, le paso la palabra a Arnaldo y mil gracias por acompañarnos el día de hoy presentando el caso de Paraguay. Muchas gracias, Luis Felipe. Muy buenos días a todos los presentes.
para este importante webinar que estamos teniendo hoy en día. Eh, de la Dirección General del Aire del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay, estaremos presentando retos y desafíos de la importación de vehículos usados en América Latina respecto a la situación actual de Paraguay. Solo permíteme un segundo, Arnaldo. ¿Tú vas a compartir tu pantalla o la compartimos directamente desde tu computador, Diana? Porque en este momento Sí, seguimos viendo tu si pantalla. pueden, si pueden compartir ustedes, por favor. Ahí yo también les contesto. Ok, entonces, Diana, tú tienes en este momento la pantalla. Diana, ¿nos escuchas? Sí, Sí, denme un segundo que perdí todas mis pantallas. Ah, no te preocupes. Perdone. A ver, voy a compartir. Denme un segundo. Siempre pasan estas cosas con tantas. Perdone. Mm. si te parece de igual manera, puedo ver para presentar, Diana. Ay, perfecto. Igual ya la tengo aquí. El caso Bueno, bueno, de Paraguay. te esperamos. Denme un segundo. ¿Ya están viendo la presentación? No, Aún ¿verdad? no. Ok, Estamos viendo el script. Ahí sí. listo. Disculpen. Ok, adelante, Arnaldo. Muy gracias por tu paciencia. Muchas gracias. Bueno, en lo que concierne entonces al contexto país de lo que representa Paraguay, la importación de vehículos usados es un tema crucial en América Latina y especialmente en Paraguay, donde la creciente demanda de transporte público accesible se enfrenta a retos de sostenibilidad ambiental. Esto porque en nuestro país tenemos flotas antiguas. De igual manera, Paraguay ha experimentado un aumento muy significativo en lo que respecta a la importación de vehículos usados. Esto nos lleva entonces a plantear desafíos en términos de calidad del aire y salud pública. Por lo tanto, se distingue en la región al permitir esta importación sin restricciones significativas, a diferencia de la mayoría de los países de América Latina que imponen aranceles elevados o prohibiciones estrictamente en lo que refiere a la importación de vehículos usados. Este mercado en expansión nos conlleva importantes retos ambientales, ya que muchos vehículos usados con motores obsoletos son de baja eficiencia energética, contribuyendo esto a la contaminación del aire y afectando principalmente a la salud pública. El gobierno de Paraguay, a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, ha empezado la regulación de esta actividad mediante la ley 5211-14 del año 2024, ¿verdad? De calidad del aire. La misma promueve el uso de vehículos menos contaminantes y de igual manera establece controles de emisiones tanto para el ingreso al país como así también en carretera y en ciudades. Siguiente, por favor. Paraguay tiene compromisos internacionales en lo que refiere a importación de vehículos usados. Tiene acuerdos bilaterales tanto con Argentina y Brasil. Y en el marco de estos acuerdos bilaterales se viene promoviendo políticas automotrices comunes y la implementación de medidas ambientales para tratar de paliar un poco la situación. Estos acuerdos son esenciales para fortalecer la regulación de la importación de vehículos usados y fomentar prácticas sostenibles en el sector.
Estaremos entonces tocando un poco lo que es los aspectos normativos regulatorios en lo que concierne a la importación de vehículos usados en Paraguay. Principalmente tenemos la ley 5211 del año 2014 de calidad del aire, que por intermedio de un artículo establece regulaciones específicas para un trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Aduanas en su momento, hoy Gerencia General de Aduanas, para que en un primer momento se pueda establecer regulaciones para la importación de vehículos usados. Luego se establecieron límites de ingreso, de igual manera, límites de aduana para que estos vehículos que pretendan ser ingresados al país puedan realizar ciertos controles de emisión para su posterior despacho aduanero. Siguiente, por favor. Ahí, por favor, Diana. Bueno, como le estaba comentando, ¿verdad? Tenemos regulaciones normativas específicas en lo que concierne a importación de vehículos usados. Principalmente, la cabeza de nuestra normativa sería la Ley 5211 de calidad del aire. Luego tenemos un decreto reglamentario que es el 1269 ya del año 2019. Eh, Luego de varios intentos y de varios trabajos realizados en conjunto con varios sectores involucrados en el tema, se pudo promulgar una regulación desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es la 609 ya en el año 2001, por el cual se implementa los controles en zona primaria de la aduana antes del despacho aduanero. De igual manera, en el Ministerio del Ambiente también se promulgó una resolución respecto al procedimiento de cómo se va a realizar estos controles. Siguiente, por favor. Así entonces, como le estaba comentando, tenemos establecido en la ley 5211/14 de calidad del aire el tema del control de emisiones gaseosas provenientes de fuentes móviles, ya que nuestra normativa reconoce lo que es fuentes móviles. La misma refiere a vehículos usados. Por lo tanto, por intermedio de esta norma se regula lo concerniente a emisiones de vehículos usados, ya sea tanto para el ingreso al país como para la circulación en la ciudad. Por intermedio de esta normativa, tenemos estipulado en uno de los artículos, específicamente en el artículo 23, por medio del cual el Poder Ejecutivo incentiva a las autoridades a establecer disminuciones o exclusivamente exenciones tributarias para vehículos y tecnologías de bajo poder contaminante. Por lo tanto, por intermedio de esta normativa, todos los vehículos usados e importados que deben pasar por una inspección de emisiones obligatoria antes del despacho aduanero. Los que no cumplan serán devueltos a origen a costa del importador. Por lo tanto, nosotros tenemos en el Ministerio del Ambiente una resolución, una normativa que establece un procedimiento claro para el control de emisiones de vehículos usados. De igual manera, tenemos varias normativas respecto a los parámetros que debe aprobar un vehículo usado para el ingreso al país. Por intermedio de esta normativa, de igual manera, el Ministerio del Ambiente creó lo que es el certificado de aprobación de emisiones para la importación de vehículos usados. Por medio de este certificado, el importador se encuentra obligado a demostrar el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos por la autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Por medio del cual esta colaboración se asegura que estos controles se realicen de manera efectiva antes del despacho aduanero. Una vez que el importador, el interesado o el despachante que pueda estar gestionando la importación de un vehículo usado, una vez que apruebe los controles y tenga el certificado de emisión para la importación de ese vehículo,
ahí recién puede oficializar el despacho ya ante la Gerencia General de Aduanas. Siguiente. El control de emisiones previo al despacho aduanero. Es muy importante resaltar esto, que todos los controles se realizan previo al despacho aduanero. Se plantearon muchas cuestiones antes de implementar estos controles en el país, pero se pudo sostener lo que dice la normativa en sí, ¿verdad? Lo que dice la ley de calidad del aire. Por lo tanto, los controles de emisiones previo al despacho se viene realizando desde el 1 de febrero del año 2023. Es importante de igual manera resaltar que el porcentaje de importación proviene la mayoría de Asia, ¿verdad? Tenemos nosotros estadísticas que dicen que el 75% proviene de Japón, de igual manera Japón y Corea, perdón, y el resto sería 5% de Europa y 20% de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en Paraguay, nosotros más del 90% de los vehículos que ingresan anualmente al país y que se reintegran, ¿verdad?, a la flota vehicular son vehículos importados usados. Por lo tanto, a partir de la implementación de estos controles, todos los vehículos usados que deseen ser importados al país deben de contar con un certificado de aprobación de emisiones para la importación de vehículos usados. Así como le estaba diciendo, el único documento válido tanto ante la autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, y tanto ante la Gerencia General de Aduanas, es el certificado de aprobación de emisiones. Con este certificado podrá proseguir el trámite del despacho aduanero. La aplicación de esta regulación es de manera obligatoria para todas aquellas personas que deseen realizar la importación de manera definitiva de vehículos usados al Paraguay, independientemente al lugar de origen. Siguiente, por favor. De igual manera, una de las disposiciones muy importantes que se pudo establecer también en lo que concierne a vehículos usados es la limitación de puertos por donde van a ingresar estos vehículos. Por ende, en un trabajo conjunto realizado entre el MADES y la aduana, se dispuso en un principio, en el año 2022, con la continuación de esta resolución general pues, que ustedes pueden estar viendo ahí en pantalla, la habilitación de 11 administraciones de aduana para todo el país que van a estar permanentemente habilitadas, por donde solamente por esos 11 lugares pueden ingresar en todo el país los vehículos usados que pretendan ser ingresados al país. De igual manera, tenemos habilitados 4 administraciones de manera excepcional donde se pueden realizar algunos controles en caso específico, ya sea por la distancia o por cuestiones de ingreso de vehículos usados para algunos trabajos de carretera. Por ejemplo, nosotros tenemos frontera con Bolivia y por la distancia muchas veces hay administraciones que se habilitan de manera excepcional para realizar el ingreso de algunos vehículos. Siguiente. En lo que concierne a la cifra de importación de vehículos usados, vamos a estar mostrando las cantidades que venimos realizando en lo que concierne a los controles de emisión desde la implementación. Por ende, tenemos el resumen que en el año 2023 se realizaron un total de 37.550 controles de emisión. En el año 2024 se registraron 51.594 controles. Por lo tanto, tuvimos un aumento significativo respecto a la cantidad de ingreso de vehículos usados. Y en el año 2025, esta estadística es hasta el mes de junio, ya se llevan a cabo 28.643 controles. Por lo tanto, el total aproximado, ¿verdad? Desde la implementación de estos controles se han realizado 117.787.
Nosotros en el país tenemos la figura de lo que es la reinspección de igual manera, ¿verdad? Tenemos en el año 2024 el 26% de estos vehículos usados tuvieron que ir a reinspección. Es la normativa que lo establece. Por lo tanto, el aumento de la cantidad de estas verificaciones refleja de igual manera el compromiso del gobierno y las autoridades para asegurar que estos vehículos cumplan con los estándares ambientales pertinentes. Este esfuerzo de igual manera es esencial para mejorar la calidad del aire en Paraguay y proteger la salud pública, contribuyendo a la efectividad de la política de regulación de emisiones en nuestro país. Siguiente. Tenemos entonces los desafíos y oportunidades que se nos presentaron en el camino. También para esta implementación no fue fácil para nosotros. Acá tuvimos que digamos, sentarnos a hablar con todos los sectores involucrados. Había muchas cosas, digamos, en juego, ¿verdad? Por lo tanto, primó la cuestión ambiental y lo que dispone la normativa y tuvimos como desafío principal la falta de conciencia y educación de estos importadores, de los despachantes, de igual manera los auxiliares, la escasa conciencia sobre la importancia de estos controles ha obstaculizado un poco su implementación en el inicio. De igual manera, la resistencia al cambio, ¿verdad? Ellos tenían un sistema de trabajo establecido que estaban acostumbrados a realizar los procedimientos solamente ante la aduana. De igual manera, pensaron en un momento dado de que también se tenía que realizar el proceso antes el MADE, ¿verdad? Luego, la Dirección Nacional de Aduana habilita como dice la normativa, habilita la ventanilla única del importador por donde se realiza todo el procedimiento. La ventanilla única del importador es un sistema habilitado por la aduana por donde el interesado debe de cargar su solicitud llenando un formulario establecido con los datos del vehículo, con los años, el color, el combustible que trae y con eso se realiza el control pertinente una vez que realiza el pago de un canon pertinente también. Así como le estaba comentando, tenemos parámetros regulatorios, pero estos parámetros son insuficientes y nosotros necesitamos establecer parámetros más rigurosos y exigentes para regular esta importación de vehículos usados. Ustedes están viendo la cantidad que tenemos actualmente que ingresan al país, por lo tanto necesitamos regulaciones más estrictas, porque de esta manera con estas regulaciones insuficientes es difícil reducir el flujo de vehículos con alta contaminación en la ciudad. De igual manera, nosotros, la normativa de calidad del aire de nuestro país establece controles internos en las ciudades. Esto, de igual manera, a nosotros nos falta seguir trabajando para poder implementar en todos los distritos porque la implementación de estos controles a nivel municipal es crucial para que lo que se hace en zona primaria de aduana para el ingreso del país tenga validez de igual manera para el ciudadano común que se encuentra circulando en las ciudades. Por lo tanto, de igual manera, nosotros chocamos con una regulación de antigüedad de los vehículos usados. O sea, el Paraguay tiene una regulación de antigüedad de vehículos usados respecto a la edad, una restricción de 10 años para el ingreso al país. Pero ¿qué pasa? Nosotros chocamos con una disposición judicial que Paraguay prohíbe la importación de vehículos usados con más de 10 años de antigüedad, pero los importadores han logrado evadir esta disposición, ya sea ya por acciones judiciales autorizadas por la Corte Suprema de Justicia. Esto dificulta el cumplimiento de la regulación respecto a la entrada de más de 10 años de antigüedad de estos vehículos usados. De igual manera, tenemos la oportunidad, por intermedio de estas implementaciones,
la mejora de la calidad del aire, ya sea ya por la implementación de estos controles, la misma puede contribuir significativamente a la mejora de la calidad del aire. Por lo tanto, se reduce la contaminación atmosférica. Así también la oportunidad de cooperación internacional. La adopción de estos controles nos ofrece la posibilidad de establecer cooperación internacional y facilitar el intercambio de mejoras prácticas y tecnologías. Siguiente, por favor. Teniendo así como un resumen de las acciones de Paraguay para garantizar vehículos usados más seguros, limpios y eficientes, principalmente tenemos lo que respecta a controles de emisiones. La aplicación de la normativa de calidad del aire regula específicamente la importación de vehículos usados y establece inspecciones obligatorias de sus emisiones antes del despacho aduanero. Así también, por intermedio de la creación del certificado de aprobación de estas emisiones, se exige a los importadores a demostrar el cumplimiento de ciertos estándares ambientales dispuestos por la autoridad ambiental. Así también, la normativa de calidad del aire especifica incentivos para tecnologías limpias. Por medio de estos incentivos puede ser tributarios y por este medio se fomenta lo que es la importación de vehículos y tecnologías menos contaminantes. Así también, por intermedio de este trabajo, se viene fortaleciendo la colaboración en lo que respecta al MADES y aduana para asegurar la efectividad de estas regulaciones implementadas. También tuvimos capacitaciones y sensibilización por intermedio del programa de concienciación dirigidos a importadores y despachantes de aduanas sobre la importancia de las regulaciones ambientales. Por medio de estas capacitaciones se pudo lograr, digamos, el trabajo en conjunto de igual manera con la gente involucrada en lo que concierne a vehículos usados. Muchas gracias, creo que ya ese era el último. Sí, muchas gracias y estamos para cualquier consulta o algunas preguntas que crean conveniente. Arnaldo, muchas gracias por tu presentación. Dame un segundo, prendo aquí mi cámara. Ah, Antes de darle la palabra a nuestro próximo invitado, que es Luis Antonio Áñez, que nos va a contar sobre el caso del Perú, quisiera preguntarte de pronto, desde el proceso que siguen en la ventanilla única, ¿con qué tipo de datos contamos para describir un poco el contexto de la importación de vehículos usados? Tenemos, por ejemplo, información sobre el origen del vehículo, la edad, quizás hacen alguna relación con los estándares de seguridad que cumplen los vehículos. Me gustaría de pronto preguntarte un poco más sobre, en términos de información, con qué información dispone la ventanilla única y el Ministerio de Ambiente. Bueno, lo que es la ventanilla única del importador prepara, ya está estipulado un formulario establecido para la carga de datos para identificar el vehículo que se desee ingresar al país. Le solicita, por ejemplo, el número de chasis, después qué combustible trae ese vehículo, de igual manera el año de antigüedad de ese vehículo, el origen y así de igual manera la empresa que desea importar estos vehículos. Porque como le estaba comentando, nosotros en Paraguay chocamos con inconvenientes judiciales respecto a lo que es la antigüedad para la entrada de estos vehículos antiguos. O sea, nosotros chocamos con inconvenientes respecto a acciones judiciales que fueron planteados por importadores. Tenemos como 9 importadores que plantearon acciones judiciales para poder importar vehículos más antiguos de lo que establece la normativa. Mil gracias, Arnaldo, por tu presentación y por la respuesta. Y le vamos a dar paso
el otro participante del día de hoy, que es el ingeniero Luis Antonio Ibáñez. Luis Antonio nos va a hablar sobre el caso del Perú. Permítanme, yo les comparto mi pantalla para la presentación de Luis Antonio. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla en este momento? Ahí se ve la pantalla, Luis Antonio. Sí, sí, Luis Felipe, buenos días. Bueno, Se ve la perfecto. pantalla. Permíteme entonces te presento. Bueno, inicialmente te agradezco por este espacio, Luis Antonio, y me gustaría en este caso mencionar que Luis Antonio es profesional ambiental con experiencia enfocada en la gestión de la calidad del aire y la evaluación del impacto ambiental y posee el título de ingeniero en ciencias ambientales de la Universidad La Molina y estudios de maestría en educación superior con mención en docencia e investigación universitaria. Actualmente, Luis Antonio es coordinador de monitoreo de calidad del aire en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. En este rol ha participado en la implementación de mecanismos para la desintegración física vehicular o chatarreo, que también lo conocemos, para también generar acciones de transporte más limpio y eficiente de la mano de procesos que coayudan a una adecuada gestión ambiental de los proyectos de transporte urbano. Luis Antonio también en experiencias previas ha trabajado o ha sido miembro de la directiva en el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú y ha formado parte del equipo de asesores de la Universidad Científica del Sur, en donde han desarrollado proyectos de monitoreo de calidad del aire, formulación también de regulaciones ambientales y ha asesorado la elaboración de capacitaciones especializadas en técnicas de medición de la calidad del aire, lo cual, digamos que nos da un contexto muy adecuado en cómo conectar el tema de tecnología vehicular con calidad del aire. Pues sin más preámbulo, te paso la palabra, Luis Antonio, y me dices cuándo paso de diapositiva. Muchas gracias, Luis Felipe. Muchas gracias a los colegas de ONU y de ICCT por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia de Perú en esta regulación y en todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental del transporte, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, Luis Felipe. En términos de calidad del aire, y como bien lo dice Luis Felipe, es importante acá un poco hacer esa conexión, ¿no? Nosotros el día de hoy tenemos una calidad del aire moderada en el caso de la capital, en el caso del área metropolitana de Lima y Callao, para ser más específicos. Eh, y como vamos a ver más adelante, esa calidad del aire moderada que estamos hablando entre unos aproximadamente 20 o 22 microgramos por metro cúbico de material particulado, el PM2.5, que es el principal, digamos, contaminante que podemos nosotros evidenciar en los monitoreos que presenta estos niveles y los niveles más preocupantes entre otros contaminantes, ¿no? Que no presentan niveles tan considerables o tan significativos como si el PM2.5, ¿no? Ahora, vamos a ver más adelante en algunas diapositivas cómo esto ha podido ir mejorando a lo largo de los años, pero igual aún hay una brecha significativa y mejoras necesarias en la calidad del aire de la ciudad, ¿no? La siguiente, por favor. En lo que se refiere a los costos ambientales del problema de salud pública, que muy bien también acotaba Arnaldo en la presentación del caso paraguayo, ¿no? También nosotros tuvimos la oportunidad de tener algunos estudios junto con la EPA de Estados Unidos, a través del Ministerio del Ambiente en ese entonces. Estamos hablando de los años 2018, 2019, ¿no? Donde se establecieron algunas proyecciones de lo que implica la contaminación del aire en la ciudad. En ese entonces estábamos hablando de unos 28 o 30 microgramos por metro cúbico de promedio anual. Ahora, como les digo, estamos en el orden de unos 22 microgramos por metro cúbico aproximadamente, ¿no? Pero con esos niveles que se encontraban en los años que hago referencia, y los estudios que se habían hecho respecto a las emisiones, tanto vehicular, industrial y comercial,
se estableció que más o menos la contaminación del aire es causante de alrededor de casi 11.000 muertes prematuras y al valorizar eso estamos hablando de 12.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y que, como ven en pantalla también, en la parte un poquito más del centro abajo, cuando disgregamos la totalidad de las emisiones y solo vamos al transporte, eh, se puede establecer que más del 60, o bueno, casi el 60%, perdón, de las muertes prematuras, ¿no? Que habíamos hablado hace un momento, están relacionadas precisamente a las emisiones del transporte, ¿no? Y por ende sus costos también, la mayor parte de estos costos por externalidades negativas, ¿no? En la sociedad están asociados principalmente al transporte en el caso de Lima y Callao, ¿no? Entonces, definitivamente es una prioridad de política pública definir medidas para mejorar estas externalidades y reducir la contaminación del aire en la ciudad, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando nosotros analizamos ya más en detalle qué es lo que está pasando con la contaminación del aire o las emisiones del transporte, ¿no? Más allá de hablar de que también el 60% de esas partículas están asociadas en la ciudad, están asociadas al transporte, ¿no? Entre otros detalles, ¿no? Como se ve en la parte izquierda de la pantalla, en la parte izquierda hacia el segundo punto y tercer punto, ¿no? Lo que pudimos evidenciar es que gran parte de la contaminación, si bien es cierto, hablamos de un 60% que proviene del transporte, dentro de ese 60%, casi el 70% es por las emisiones de los vehículos antiguos. Y cuando nos referimos a antiguos, nos referimos a vehículos de más de 15 años, ¿no? Y que dentro de ese ámbito, los buses o las categorías, seguramente en sus países también lo conocen como categoría SM3, eh, son la principal fuente de generación de este material particulado en un orden del 42%, ¿no? Entonces, eso ya nos va delineando un poquito qué es lo que tenemos que buscar en la política pública del transporte, ¿no? Es decir, comenzar a retirar los vehículos antiguos y este caso de los buses está muy asociado con la matriz energética, ¿no? Donde los buses, y sobre todo los más antiguos, tienen una predominancia de participación del orden del 90% o más, ¿no? De la totalidad del parque o de la matriz energética del parque, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Cuando vemos, y acá cometí un pequeño error involuntario, me disculpan, el parque automotor está actualizado al 2024, por si acaso es el caso del anuario estadístico del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. En el caso de Perú tenemos 3 millones de unidades vehiculares, más de 3 millones, perdón, donde aproximadamente 2 millones, es decir, dos tercios de este parque automotor está en Lima, en la capital, ¿no? En Lima y Callao. Entonces, tenemos una ciudad que concentra la mayor cantidad de vehículos y donde se concentra la mayor cantidad de este problema y por eso es que la calidad del aire en la ciudad está directamente relacionada con el parque automotor y sus emisiones, caso que puede distinguirse un poco, ser diferente en cierta medida respecto a otras ciudades del país, como Trujillo, Arequipa, ¿no? Cusco, entre otras, ¿no? Que si bien es cierto, también tienen un problema con el parque automotor, eh, en algunos casos las emisiones prioritarias están en otros sectores económicos, ¿no? Eh, Algo a resaltar es que, si bien es cierto, el problema del parque automotor es relevante en el país y en la ciudad capital, nuestro índice de motorización es aún bajo, ¿no? Entonces, tenemos un índice de motorización que va del orden de casi 12 habitantes por vehículo, ¿no?
Y en realidad muchas veces esto en lugar de mejorar está empeorando, ¿no? Entonces, mientras que otras ciudades capitales y otros países tienen índices de motorización, es decir, que tienen, por ejemplo, en el caso chileno, son el promedio tres habitantes por vehículo, ¿no? O sea, tienen más vehículos por, por cantidad de población que Perú, pero sin embargo tenemos esta problemática, ¿no? Que tiene que ver ya con otras aristas más allá de incluso de la tecnología, eh, porque también tenemos problemas de accidentabilidad o congestión, ¿no? Que están relacionados a cómo están diseñadas nuestras ciudades o la dificultad y el problema de la planificación en nuestras ciudades, ¿no? Y obviamente todo esto repercute finalmente también en la contaminación del aire, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, hay una serie de medidas, y yo les decía que, y creo que ya es en la siguiente o en la subsiguiente diapositiva que vamos a ver cómo ha evolucionado los parámetros de calidad del aire, en particular el PM2.5 a lo largo de los años, ¿sí? Pero entre las principales medidas que uno puede destacar, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, ¿sí? Eh, que el Perú impulsó o promovió y que muchas de estas se vinculan a lo que hemos hecho en estos últimos 5 años como país y como ciudad, ¿sí? O que fueron procesos que gatillaron mejoras que han venido en los últimos 5 años también que voy a mencionar. Están, por ejemplo, los límites máximos permisibles de las emisiones vehiculares, ¿sí? Que por primera vez se establecieron en el año 2001 en el país. Antes de ello no había control de emisiones vehiculares, aunque hay muchas mejoras que se deben implementar en el sistema de control de emisiones que se dan en las revisiones técnicas vehiculares y en el sistema de verificación o de homologación vehicular de los vehículos que entran al país. Dado que somos un país predominantemente importador de vehículos, no somos fabricante de vehículos, sí, tenemos ensambladoras, sobre todo en el caso de buses y de vehículos de tres y dos ruedas, ¿no? Pero somos predominantemente importador en el caso de chasis y motor, por ejemplo, ¿no? Eh, Luego, eh, ya estos límites han ido siendo mejorados en este momento a partir de la normativa que se dio en el año 2017, como ven en pantalla. El- a partir del 2018 entró en vigencia lo que es la norma Euro 4 y esa es la norma en la que nos encontramos en este momento. Como norma vigente, pero ya tenemos una norma para lo que es Euro 6. El país decidió, por varias razones que creo que compartimos desde el punto de vista técnico, seguramente en los distintos países, decidió saltar de frente a Euro 6 y no pasar por Euro 5, ¿no? Tanto para pesados como para livianos, ¿no? Sin embargo, esta decisión estaba establecida para finales del presente año, pero la entrada de los combustibles compatibles con Euro 6 se ha retrasado hasta diciembre del 2026 por razones tanto técnicas como políticas, ¿no? Y esto tiene que ver también con el hecho de que somos un país que, si bien es cierto, importa buena cantidad de combustible, aproximadamente 60% del combustible que consumimos en el país es refinado en el país y procesado en el país, ¿no? Entonces, esto implica algunos desafíos también en la mejora de los procesos tecnológicos para llegar a calidades compatibles, ¿no? Asimismo, se dieron otras medidas que están en pantalla, de repente no las voy a mencionar todas para no dilatar mucho la presentación, pero sí, obviamente, este tema de los límites máximos permisibles está amarrado o está directamente vinculado a la calidad de los combustibles que se han venido mejorando de manera bastante significativa en los últimos 15 años aproximadamente, ¿no? Así también en el caso de la capital, se establecieron algunos sistemas de transporte masivo que han sido, digamos, de alguna manera pilares para
engatillar procesos de mejora en el sistema de transporte público, donde aún se conviven con, eh, digamos, buses y también vehículos de menor tamaño, ¿no? Como son el caso de las combis o coasters, es decir, categorías M2, ¿no? Que también brindan el servicio aún, ¿no? Pero tenemos sistemas como el BRT que se estableció en el año 2010, principalmente a gas natural, ¿no? O bueno, 100% es a gas natural, ¿no? Y ese es un punto también que ha sido bastante positivo para nuestra ciudad y para el país, ¿no? El hecho de que como país tenemos fuentes internas de gas natural y no se importa ni un solo metro cúbico de gas natural al país, ¿no? Todo es producido acá a nivel nacional, extraído y producido, ¿no? Y eso nos ha permitido poder generar un escenario favorable para que el gas natural pueda ser eh, insertado en la lógica del transporte, sobre todo público, tanto a nivel de livianos como a nivel de pesados, ¿no? Aunque aún en el sistema de transporte público más masivo, aún hay una brecha importante, ¿no? Aún tenemos aproximadamente 80% del parque antiguo y trabajando a diésel, ¿no? En el caso de la ciudad de Lima, Callao, ¿no? También tenemos, bueno, ya en el año 2011 entra el sistema de tren eléctrico, la primera línea de tren eléctrico, y ahorita está operando un tramo de la segunda línea que se prevé que esté ya lista para finales del año 2026 o el año 2027 aproximadamente, ¿no? Y obviamente también a partir del año 2019 se establecen una serie de incentivos que han orientado el chatarreo vehicular, que había sido trabajado de manera bastante incipiente y aún hay una brecha importante en el país respecto al chatarreo vehicular para poder ayudar a generar incentivos a que se renueve el parque, ¿no? Aún tenemos un parque automotor bastante antiguo, que supera los 14 o los 13 o 14 años de antigüedad en promedio, ¿no? En promedio, sí hay digamos, esfuerzos importantes para renovarlo, pero aún hay una brecha importante, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y en esta diapositiva es donde, digamos, nos centramos en el tema que forma parte del tema central del webinar, ¿no? Y que forma también parte de todos estos lineamientos de política, orientación de política pública, ¿sí? Como ven en pantalla, acá hay una estadística rápida que se ha podido armar y formular para mostrarles en este webinar, ¿no? Pero que también viene de años atrás. En la década del 90, de 1990, estamos hablando del 92 para adelante, se abre la importación de vehículos usados sin restricción. Y a partir de ahí se dan eh, importaciones de vehículos usados en una cantidad bastante significativa al país. Para que ustedes tengan más o menos una idea, ya. Obviamente esto ha cambiado en el tiempo, ¿no? Porque el día de hoy y en los últimos 10 años, sí, aproximadamente, al país ingresan entre 160.000 a 170.000 vehículos importados al año, ¿sí? Eh, Eso antes era pues en el orden de 90.000 o 100.000 más o menos en la década del 90 de repente. Y, pero se abre esta importación de vehículos usados sin restricciones, como les decía, incluso podían entrar siniestrados y se ingresaban a una zona de talleres en la zona franca de Tacna, ¿no? En el sur del país, ¿no? Y al no haber estas restricciones, pues eso generó una problemática bastante significativa en lo que es seguridad, congestión y contaminación, ¿no? Eh, Aspecto que ha ido siendo regulado en el país con el pasar de los años, ¿no? A partir de la mitad de la primera década de los 2000, ¿no?
se comenzaron a establecer regulaciones cada vez más estrictas para la importación de los vehículos, ¿sí? Y como ven, por ejemplo, desde el año 2000 que se importaron alrededor de 53.000 vehículos, que es lo que se ve en la pantalla, en la gráfica, al último reporte que hemos tenido, el más actualizado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el año 2024, al cierre del año 2024, el resultado es que se han importado 206 vehículos, digamos, usados, ¿no? Esto representa en términos estadísticos respecto al número de 160.000 aproximadamente que se llegaron a importar en su totalidad el año pasado, solamente un 0,2%, en realidad menos de 0,2%, ¿no? Pero para aproximación decimal y para fines prácticos nos quedamos con ese número, el 0,2%, y esto está relacionado a la última norma que se aprobó para efectos de reducir la posibilidad de importar vehículos usados. Antes de esta norma, la previa permitía la importación de vehículos de hasta 5 años de antigüedad. Esto ha sido reducido en el 2020, como ven en el Decreto Supremo 005/2020 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. Se redujo de 5 a 2 años, ¿no? Y para darles un ejemplo o algo que puedan entender de mejor manera, en términos de kilometraje se permitía el ingreso de vehículos de hasta 80.000 kilómetros para el caso de M1, por ejemplo, y el día de hoy se permite hasta 32.000 kilómetros nomás, ¿no? Entonces son reducciones significativas, sobre todo en el término de los años. Y en la última norma también se agregó algo que puede generar, digamos, un mejor apoyo para poder orientar esta reducción de importación de vehículos usados, que es que se les exige los mismos LMPs que los vehículos nuevos que ingresan al país. En otras palabras, deben cumplir con ser capaces de evidenciar eh, que, que están alineados a la norma de Euro 4. ¿Ok? Ahí hay una dificultad, obviamente, con las capacidades técnicas que tiene el país, porque es distinto, seguramente muchos de ustedes en el público pueden entender que es distinto aquella información que nosotros recogemos de emisiones de los centros de inspección técnica vehiculares con respecto a aquella información que podemos encontrar en el caso de importación de vehículos a nivel de normas euro o sus equivalentes en las normas TIR, ¿no? Que podrían ser verificadas en lugares como el 13B de Chile, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros no tenemos un 13B y eso genera importantes retos e importantes elementos que debemos considerar al momento de plantear, formular e implementar una normativa, ¿no? Entonces, el día de hoy nuestra homologación vehicular es netamente documentaria, ¿no? Donde se les pide a los importadores de vehículos una declaración jurada y que acompañen esta declaración jurada con la consignación del certificado de emisiones vehiculares en el país de origen o representante de los vehículos, ¿no? Entonces, en otras palabras, ellos deben acompañar no una prueba de emisiones en Perú, Euro 4, sino un certificado de una prueba de emisiones con el que haya contado este vehículo que permita evidenciar fehacientemente que el vehículo que ingresa cumple con la normativa, o bueno, fue certificado con la normativa Euro 4, ¿no? Porque sabemos que obviamente, en términos de motores, digamos, esto va generando una degradación o un incremento de las emisiones respecto al uso o a la obsolescencia de la tecnología con el pasar de los años, ¿no? Pero con la certificación o la documentación del caso es elemento suficiente, ¿no? En el caso de su ingreso al país. Em, entonces, ese es un poco digamos, lo que el día de hoy está establecido. En el caso de Perú, y viéndolo un poco,
como una experiencia, ¿sí? En el momento en el que se establecieron esta serie de regulaciones, yo me encontraba trabajando para el Ministerio del Ambiente y coordinaba con los colegas del Ministerio de Transporte y como un tema de experiencia aprendida o experiencia recogida, ¿no? El sector es bien complejo, y me refiero al sector transporte y los importadores de vehículos, y cada país tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, sí es muy importante poder tener un puente o conexión con ellos para entender cuál es el mecanismo que podríamos haber implementado que genere una mayor eficacia y eficiencia de la medida. Y en este caso, algo que aprendimos y que fue lo que aplicamos es que, si bien es cierto, muchas experiencias nos indicaban o nos orientaban a nosotros a buscar la prohibición de importación de vehículos antiguos, a lo largo de los años, las decisiones que tomamos fue no prohibir la importación, sino ir generando estos elementos de indicadores de calidad o de restricciones basadas en la calidad que buscábamos, ¿no? Entonces, por darles un ejemplo, en los años en los que se establecieron la antigüedad máxima de 5 años, se tuvieron vehículos importados anualmente en el orden de entre 600 800 hasta 2000 vehículos al año, eh, y esto logró reducirse hasta 200, ¿no? Y que ha ido bajando gradualmente, ¿no? Entonces, en la lógica de por así decirlo, entre comillas, negociación con el sector y con los importadores, era más viable el ir Claro. gradualmente, ¿no? Entonces, ya no. Creo que estamos perdiendo a Luis Antonio. Diana, ¿me puedes confirmar si solo soy yo o tú también lo perdiste? Sí, está Hola, hola, hola. congelado. Ahí estás. Sí. ¿Se me Entonces, escucha mejor? se Sí, te cortó los Ya, sí. últimos 30 segundos. Quizás de pronto si apagas tu cámara podemos mejorar disculpen, la disculpen, que conexión. se fue la señal. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, ahí de repente ya se puede Ahí escuchar mejoró. mejor. Sí, ahí ya te escuchamos. Adelante, por favor. Buenísimo. Gracias. Entonces, como mencionaba, esta lógica de ir implementando mejoras gradualmente nos ayudó bastante. Obviamente siempre han habido resistencias, ¿no? Pero estas resistencias se han ido reduciendo cada vez más en el tiempo. Y bueno, ya con estos indicadores que tenemos, creemos que va a seguir reduciéndose. Y ya le tocará al sector, me refiero al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, evaluar de repente en los próximos años, generar unos nuevos requisitos adicionales o establecer limitaciones más restrictivas a la importación de vehículos usados, ¿no? Pero creemos que es un avance bastante relevante, ¿no? Obviamente lo principal es no retroceder en estos elementos, que hubo un riesgo, obviamente, de retroceso durante la pandemia, porque esta norma del 2020 fue aprobada en febrero del 2020, antes de que se implementaran restricciones en el Perú respecto a la pandemia. Y durante la época de pandemia, bueno, los importadores quisieron impulsar algunas medidas para, digamos, relajar un poquito estas medidas, pero gracias a Dios no se propiciaron, ¿no? O no se lograron impulsar de la manera que hubiesen esperado de repente los importadores y se mantuvieron estos requisitos de calidad eh, en la normativa, ¿no? Algo también relevante es que nosotros, bueno, prácticamente la totalidad de los vehículos importados en calidad de usados provienen también de Asia, principalmente de Corea, y en su mayoría son vehículos que funcionan a GLP, ¿no? Eso como un elemento de estadística tal vez relevante, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, Luis Felipe. Y
Bueno, algo súper importante acá que podemos ver en pantalla es que muchas de las medidas que les he mostrado, ¿no? ¿Ya? Y donde también, si ustedes hacen un ejercicio eh, de ver cómo se comporta la curva de vehículos usados versus a la curva de calidad del aire, o de contaminación del aire, van a ver que guarda mucho sentido, ¿no? Entonces, este conjunto de medidas dentro de las cuales cobra alta relevancia la reducción de importación de vehículos usados, nos muestra que la contaminación del aire sí ha venido reduciéndose en el tiempo, ¿no? Nosotros hemos tenido picos de PM2.5 anuales, promedio anuales en Lima y Callao. Esto Creo es que bastante preocupante para un país tener ese nivel de concentraciones y obviamente es bastante importante para nosotros decir que se logró reducir estos niveles de concentración de contaminantes, ¿no? Y bueno, ya ven que en la última parte de la gráfica, digamos, hacia el año 2018, se incorporó una red de monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología del país y previamente todos los datos provienen de la Dirección General de Salud Ambiental, ¿no? Que incluso medía en la década del 90, ¿no? Entonces estos registros nos han permitido a nosotros poder tener una idea de cómo ha mejorado los parámetros de calidad del aire en el tiempo. Ahora, por favor, Luis Felipe, dale a la siguiente y ahora lo que voy a mostrar es cómo está el último reporte de PM2.5 en el año 2024 en el promedio anual. Obviamente no puedo mostrar el promedio anual del 2025 porque todavía no se ha culminado y que esto incluye incluso lo que recoge la misma ATU, que tiene una red de monitoreo de 50 puntos que se están ampliando a 75, ¿no? Y en el año 2024 se obtuvo un reporte de alrededor de 22 microgramos por metro cúbico. Creo que mi conexión está inestable nuevamente. No sé si se me escucha ahí, Luis Felipe. sí te escuchamos. Te perdimos Ya, hace como 2 minutos, 10 segundos, pero ya te escuchamos muy bien. esos alrededor de 28 microgramos por metro cúbico del año 2018 ya se han reducido a 22 microgramos por metro cúbico en el promedio del 2024, ¿no? Entonces, como ven, hay una serie de medidas que han sido importantes de implementar para poder reducir estos niveles de contaminación y que incluso ustedes mismos los pueden revisar también a través de las redes que maneja el IQR o otras entidades internacionales también, donde pueden evidenciar que en el caso de Lima, Perú, se han ido reduciendo los parámetros de contaminación del aire, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Esto obviamente tiene que ir acompañado de una serie de medidas, y esto lo voy a pasar muy rápido para no dilatar, creo que ya estamos ya también sobre el tiempo. Eh, Nosotros tenemos una brecha importante todavía, como mencionaba, en la distribución del parque de transporte público, donde 80% de las 22.000 unidades de transporte público que tenemos en la ciudad funcionan a diésel y el 30% son mayores de 15 años, ¿no? Entonces tenemos que implementar mejoras para que el operador de transporte apueste por tecnologías más limpias. De momento tenemos solamente 2 buses eléctricos circulando en el sistema de transporte público urbano autorizado, ¿no? Entonces hay una brecha bastante importante. En el caso de gas natural sí tenemos una participación bastante relevante, sobre todo en sistemas como el BRT, donde está el 100%, ¿no? Y es donde más buscamos implementar mejoras en el corto plazo, porque, como mencionaba, es un gas o es un combustible, perdón, que se trabaja en el país, se extrae y se trabaja en el país, entonces es más sencillo o estamos más familiarizados con la tecnología ya, ¿no? Cosa que en el eléctrico todavía estamos bastante, digamos, con una brecha bastante importante desde el punto de vista técnico y de implementación de todo lo que es infraestructura y demás.
Entonces hay una serie de incentivos que se han establecido ya y que están siendo acogidos por los operadores de transporte. En los últimos 3 meses, por ejemplo, ya ha habido una renovación del parque que pudiera no sonar tan significativa con respecto a lo que yo mencionaba, que son 22.000 unidades de transporte público urbano, de las cuales por lo menos 6.000 son antiguas y a diésel, pero ya de esas 6.000 o casi 9.000 que tenemos como una brecha de renovación, en estos primeros 3 meses de implementación de esta norma, que da incentivos y que da una mayor seguridad jurídica con autorizaciones de 5 años que se pueden ampliar si optan por tecnologías más limpias. Ya ha habido una renovación de parte de los operadores de transporte en el orden de 260, de más de 260 buses, pero a gas natural principalmente. Como les decía, es más sencillo, es más cercano para los operadores de transporte optar por gas natural. Pero esto ya es un paso importantísimo para nosotros de cara a lo que van a venir en los próximos meses y años, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. De chatarreo. Uno es obligatorio cuando el vehículo por eh, incurrir en una infracción de tránsito o transporte es llevado o internado en un depósito vehicular, en este caso de la ATO, por transporte, por infracciones de transporte, ¿no? Y bajo ciertos requisitos o ciertos elementos, por ejemplo, que el propietario del vehículo no reclame el vehículo y no pague la infracción pasado un determinado tiempo, ¿no? Se declara en abandono y, s- y, el, y la titularidad es transferida a la autoridad para poder decidirse si va a subasta o va a chatarreo. En la gran cantidad de casos que hemos... Luis, te perdimos nuevamente. Hola, hola, ahí, Sí, perdón. ahí volviste. Ya, ya, perfecto. Les decía que en la gran cantidad de casos, estas infracciones son por brindar el servicio de transporte público de manera informal, entonces han sido directamente llevados al chatarra obligatorio para evitar toda esta problemática asociada al sistema de transporte informal, ¿no? Y también está proyectándose un chatarreo voluntario orientado a estos incentivos para que el operador pueda apalancar elementos financieros o incentivos financieros a la renovación del parque, ¿no? Pasamos a la siguiente y con esto ya creo que quedan 2 diapositivas nomás y ya terminamos. Lo que he hecho es obligatorio, esta norma, como viene del 2019, la norma de rango ley, fue implementada luego a través de normas complementarias y los mecanismos correspondientes por la ATU. Y desde el 2022 a la fecha se han ya, como ven en pantalla, chatarrizado más de 300 vehículos, ¿no? Eh, donde el mayor pico lo hemos tenido en el 2024, pero estamos seguros de que vamos a superar las metas este año 2025 porque ya a mitad de año ya vamos en una buena proyección, ¿no? Y cada año se logran chatarrear más vehículos que de esta manera obligatoria, obviamente reduciendo externalidades y ayudando a un mejor cumplimiento de las normas en la ciudad, ¿no? Y coadyuvando a los procesos de fiscalización. Pasamos a la siguiente. Y en el caso de chatarreo voluntario, hemos ya proyectado una demanda de un presupuesto de alrededor de 24 millones de soles. Obviamente seguimos explorando fuentes de financiamiento para un programa de chatarreo voluntario, pero el expediente ya lo tenemos listo para poder orientar la renovación de 314 vehículos, tanto M2 como M3, mayores a 15 años para que puedan renovarse por nuevas unidades, principalmente eléctricas o gas natural. Este incentivo, que es el bono de chatarreo, no está orientado a la renovación a diésel por ningún motivo, ¿no? Entonces, esto es algo importante que digamos, coadyuva todos estos elementos que finalmente recaen en lo que pasa en la importación de vehículos en el país, ¿no? Eh, Hay
algunos elementos, digamos, que todavía tenemos muchas brechas importantes en el país y una deuda bastante grande pendiente respecto a lo que es la implementación de la electromovilidad, por todo lo que implica en dificultad para la infraestructura para el país, ¿no? Y obviamente en el legislativo se están discutiendo bastantes iniciativas de proyectos ley de electromovilidad, pero aún no hay una, una claridad total de qué es lo que va a pasar con una potencial ley de electromovilidad o incentivos adicionales que se pudieran establecer, ¿no? Se discuten también potenciales subsidios a tecnologías más limpias, obviamente siempre con subsidios más, que incentiven cada vez más en el caso eléctrico, ¿no? Y creemos que en el caso de gas natural sí ya hay todo un paquete consolidado de incentivos que Sí. motor. Listo. Creo que ya con eso está acabando. Creo que la siguiente ya es la diapositiva de gracias. Perfecto, muchas gracias, Luis Antonio, por darnos este contexto sobre el sector transporte en el Perú, pero también cuál ha sido el efecto del fortalecimiento de las regulaciones en términos de vehículos usados. Eh, para cerrar la sesión, para terminar la sesión y antes de pasar a leer las preguntas, quisiera darle la palabra a Verónica Cruz Estana, mi colega de Penuma, para que ella nos cuente sobre el programa de vehículos usados que tiene el Penuma. Entonces, permítanme, yo salgo de este modo y Verónica, la palabra es tuya. Perdón, no sé, yo cargo acá tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos y especialmente a los panelistas que han presentado también los retos, los desafíos, los avances también en los países en la región que son muy importantes para compartir entre todos. Y sí, como parte de PENUMA hemos estado apoyando a estos países y a todos los demás países en la región el tema de vehículos usados desde hace muchos años. Desde el PENUMA empezamos a recopilar datos de vehículos usados a nivel global desde el 2017 por ahí. Y a partir de 2019, 2020, lanzamos varios informes sobre em, la cantidad de vehículos usados, también la calidad de los vehículos usados, inicialmente con los vehículos livianos y después ya hace poco con los vehículos pesados. Entonces, esta información es muy importante para poder apoyar a los países en tomar decisiones en base de esta información muy importante, muy relevante. Felipe, no sé si puedes compartir la presentación Sí, o si quieres sigo adelante. se No está te compartiendo en preocupes. este momento. Ya, no te preocupes. Sigo adelante. Bueno, muchos países en desarrollo a nivel global dependen mucho de vehículos usados para ampliar las flotas de vehículos. Entonces, el PENUMA está promoviendo regulaciones para mejorar la calidad de los vehículos usados. No estamos promoviendo la prohibición, pero la regulación. Quiero aclarar eso antes de continuar. Em, Hay muchos vehículos, muchos países como en Paraguay, que una gran mayoría de la importación de vehículos son usados. Entonces, por ejemplo, en Paraguay creo que es alrededor de un 70%, en El Salvador 81%, y esto incluye ambos vehículos livianos y pesados. En algunos casos nos hemos dado cuenta que estas importaciones se están haciendo más antiguas, estas regulaciones, y eso nos causa mucha preocupación. Entonces, por ejemplo, en Uganda,
ahí tenían un límite de edad anterior de 10 años. Ahora, en el 2025, el límite de edad es a 15 años. Y nos hemos dado cuenta, comparando con otros países en la región en África, por ejemplo en Kenia, que tiene un límite de edad de 8 años, que el consumo promedio de combustibles de la flota de Uganda es aproximadamente un 10% peor que el de Kenia, con esa diferencia de edad. Entonces sí sabemos que realmente hay un impacto grande en varios términos, en términos de seguridad vial y ambientales también. Y esta es la importancia de regular los vehículos usados, que sin tener regulaciones tenemos más accidentes y muertes en las carreteras, tenemos contaminación del aire y también de emisiones climáticas. Ya, las exportaciones de los vehículos usados están aumentando, como mencioné, más o menos alrededor de 30% entre los años 2015 y el 2020. Y esa es una cantidad significativa. Y por ese motivo también tenemos que asegurar de que esta cifra, que seguro es más alta aún porque no tenemos todos los datos, se siga mm, actualizando, ¿no? Bueno, la urgencia lo vamos a reconocer en dos términos, en ambientales y de seguridad vial, en nuestro caso. En el PENUMA, estos son los dos enfoques principales. En el caso de temas ambientales, las preocupaciones son de contaminación atmosférica y de emisiones, donde tenemos los vehículos antiguos que suelen emitir mayores niveles de contaminantes como PM2.5, como mencionó Antonio, que en el Perú hemos visto esta reducción muy grande con las regulaciones, pero también en óxidos de nitrógeno y otros compuestos orgánicos volátiles, etc. Y este impacto tiene un impacto muy grande en la calidad del aire urbano, también en la salud de la población, en enfermedades que tenemos y también muertes prematuras debido a la contaminación atmosférica. Segundo, también tenemos la preocupación del cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ahí tenemos un consumo más significativo de dióxido de carbono por kilómetro de los vehículos nuevos o eléctricos, ¿no? Emiten mucho más los vehículos usados. Este impacto también tiene una mayor huella de carbono y aceleración de calentamiento global. La próxima, por favor, Felipe. Ya, el tercero también nos estamos enfocando mucho en los contaminantes climáticos de vida corta. Ahí estos vehículos tienen características básicas también. Perdón, la anterior, por favor, Felipe. El carbono negro tiene muchos impactos hacia el calentamiento global, ¿no? Y también residuos sólidos y peligrosos, ese también es un enfoque importante. Y también ineficiencia de combustible y agotamiento de recursos, como mencioné también, por ejemplo, en el caso de Uganda. El otro tema muy importante es el tema de seguridad vial. Y ahí pasamos a la próxima. Muchos de estos vehículos usados que son de mayor edad o menor emisiones vehiculares, estándares de emisiones vehiculares, también tienen las características básicas de seguridad. Muchos presentan daños estructurales, como pueden ver en las fotos, o han sido retirados del mercado. Estos vehículos que ven ahí en la foto son vehículos que son importados de la Unión Europea hacia el África.
Y estas fotos las recibimos de parte de los Países Bajos, que en conjunto hicimos un estudio hace unos años, en el 2020, sobre identificar la calidad de los vehículos que están siendo exportados. Esto obviamente causa más lesiones por accidente del tránsito y también es un tema no únicamente en África, pero en muchos de los países a nivel global que son importadores de estos vehículos usados. La próxima. Ahí les voy a mostrar brevemente este estudio sobre la calidad de los vehículos usados exportados al África de la Unión Europea. Mm, este estudio fue en el 2022, este informe, y muchos de los vehículos livianos y pesados, por ejemplo, faltaban los filtros de partículas o no estaban funcionando. Esto obviamente quiere decir que están emitiendo unas partículas muy importantes y también no son de buena calidad, digamos, en temas de seguridad. Les voy a compartir ahí el enlace también para el informe para que lo puedan leer. En base de esto, la Unión Europea ahora ha propuesto unas regulaciones y ahora está en el Congreso para aprobación, para unas regulaciones más estrictas. Entonces, así como estamos trabajando con los países importadores, también estamos tratando de trabajar, de colaborar con los países exportadores a la misma vez. La siguiente, por favor. Ya, ahí es muy importante ver que algunos países sí están aplicando normas de seguridad de vehículos, mientras otros menos. Entonces, en Latinoamérica y el Caribe pueden ver que hay legislación muy básica en algunos países y otros que son más estrictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina tienen un poco más estrictos que digamos que en Colombia o en el Perú. El siguiente, por favor. Ahí también es muy importante ver que los vehículos en algunos países tienen circulación por la izquierda y otros por la derecha. Pero cuando vamos a ver más adelante un mapa de dónde están llegando los vehículos usados a los países de la región, vemos que a veces están llegando de países donde están circulando por la derecha en vez de la izquierda. Y eso contribuye a la falta de seguridad vial, porque hay que cambiarle el timón de un lado a otro y hacer muchos otros cambios, que eso llega a una seguridad vial más importante. La siguiente, entonces, por ejemplo, la tasa de mortalidad debida a lesiones por accidentes en algunos países, por ejemplo, en Paraguay. Ay, perdón, Felipe, creo que es otra diapositiva, tal vez más adelante. Está bien, no te preocupes. Si quieres, podemos regresar a esa, a la anterior, y después continúo con el tema de seguridad vial. Sí, está aquí. Gracias. Sí, vemos que en Paraguay, por ejemplo, los vehículos circulan por la izquierda, pero una gran mayoría de los vehículos que son importados vienen de Japón. Y ese es el caso de que sí hay que cambiar el timón. Entonces, aquí pueden ver de que el nivel de accidentes o muertes es muy alta. Vamos a la siguiente. Ya. Bueno, el PENUMA, como había mencionado, tiene varios estudios sobre los datos y las regulaciones en los países a nivel global. Sabemos cuáles tienen regulaciones, por ejemplo, de estándares de emisiones vehiculares o límites de edad. Y en el PENUMA hemos hecho una evaluación en base de esto y tenemos un rango interno, digamos, que hemos diseñado
Y ahí podemos ver, por ejemplo, que los países que no tienen regulaciones o tienen regulaciones muy débiles, por ejemplo, en Paraguay o en países de Centroamérica, a veces no tienen ni límite de edad ni estándares de emisiones vehiculares, permiten a estos vehículos entrar que no tienen esta calidad de vehículos seguros y limpios. Mientras en el Perú hemos visto unos avances muy grandes, muy importantes en los últimos años, tal como nos mostró Antonio. La siguiente, por favor. Ya. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la cantidad y los flujos de los vehículos ligeros usados de los principales exportadores, Estados Unidos, la Unión Europea, República de Corea y el Japón. Y esta información es del 2022. Aquí vemos que los vehículos que entran a la región de Latinoamérica y el Caribe principalmente vienen de Estados Unidos, del Japón principalmente, ¿no? La próxima, por favor. Ya. Aquí vemos que entre el 2015 y el 2022, América Latina y el Caribe contaron con alrededor de 2.8 millones de vehículos usados, que es más o menos un 12% a nivel global. En la próxima, por favor. Ahora, un tema interesante también es el tema de la importación de vehículos usados eléctricos. Y aquí, entre el 2017 y el 22, vemos que es- los países exportadores exportaron más de 105.000 vehículos eléctricos ligeros usados a nivel mundial. De estos, 30.000 o casi 31.000 entraron a Latinoamérica y el Caribe. Y lo que sí vamos a ver seguro es que este número, esta cantidad va a ir incrementando, va a ir creciendo, porque ya ven que entre el 2021 y el 2022, por ejemplo, este número ha crecido mucho, especialmente las exportaciones, no de todos los países, pero especialmente de Europa. Entonces, por este motivo, para poder incentivar vehículos más limpios, eh, podemos regular los vehículos usados e incentivar vehículos limpios usados como estos vehículos eléctricos. Próxima, por favor. Ok, aquí podemos ver un poco los diferentes países en la región. Chile, ahí vemos que está importando la mayoría de los vehículos usados, pero aquí es algo muy interesante porque sabemos que Chile no permite la importación de vehículos usados para uso a nivel nacional. Lo que sí permiten es importación de vehículos usados para reexportación. En este caso es principalmente a Paraguay. Entonces, por eso es muy importante y la mayoría provienen del Japón. República Dominicana también recibe una cantidad muy grande y también países en Centroamérica. La próxima, por favor. Verónica, Ya. disculpa, como estamos sobre el tiempo, entonces tal vez si podrías ir concluyendo sobre las diapositivas. Sí, por favor, sí, sigue. Gracias. Sí, Gracias. vamos a hablar un poquito sobre los proyectos a la próxima, los proyectos de PENUMA. Entonces, nuestro objetivo es implementar regulaciones y estándares y procesos para los países. Nuestro enfoque en este momento son los países de Centroamérica. Si te pasas al mapa, por favor, Felipe. El siguiente. No, creo que nos hemos saltado. Sí, los países de Centroamérica, del Sistema de Integración de Centroamérica, también Antigua y Barbuda y Paraguay. Nos estamos enfocando en estos países por el momento con varios proyectos que el objetivo realmente es acelerar la acción política en apoyo de un transporte vial más simple y eficiente, enfocándonos
vehículos libres de hollín y cero emisiones. Estos proyectos van a continuar hasta el 2026 por el momento, pero realmente la prioridad es apoyarles en avanzar en estos temas y también en asegurar de que se pueda recopilar más datos para que estén disponibles para todos los actores. Creo que también es importante mencionar de que estamos trabajando con varios sectores, no solamente el sector de ministerios de ambiente, pero también de transporte y energía. Y en conjunto, en estos grupos de trabajo en conjuntos, podemos avanzar más rápido. También es importante mencionar de que la inspección técnica de emisiones de los vehículos de la flota en curso es importante exigir eso. Y también, como mencionaron Antonio, mejorar la calidad de combustible para poder permitir estos vehículos más limpios usados. Bueno, creo que ahí lo dejamos por el momento y muchas gracias a todos. Gracias, Verónica, por la presentación. Y vamos a leer algunas de las preguntas que hemos recibido durante las intervenciones de Arnaldo, de Antonio y de Verónica. Entonces, nos preguntan cuáles son las políticas concretas que existen para reducir las emisiones del sector transporte. Bueno, creo que en este caso, tanto Paraguay como Perú nos mostraron que se deben tomar acciones tanto en la calidad de combustibles, pero también en la tecnología de control de emisiones y en este caso tener estándares que cumplan con regulaciones internacionales son las acciones concretas que se podrían adoptar. Eh, Otra pregunta es si existen estándares nacionales para el control de emisiones de vehículos usados. Y acá tal vez haría referencia al caso de Costa Rica, en donde hay un estándar de emisiones para los vehículos usados que son registrados por primera vez en el país. Y también tenemos una pregunta sobre qué incentivos o infraestructura están disponibles para soportar el cambio hacia vehículos eléctricos eh, o de bajas emisiones en el sector transporte. Este tema creo que no lo cubrimos hoy en su totalidad, pero vamos a tener otros webinars que nos van a hablar sobre cómo la electromovilidad es una de las acciones, una de las varias acciones que permitiría la reducción de emisiones. Con esto, me gustaría más bien pasar a agradecerles a Arnaldo, a Antonio, a Verónica y a Diana del ICCT que estuvo ayudándonos con toda la coordinación de la plataforma, por el espacio, por brindarnos este espacio para comentarnos cuáles han sido los avances de Paraguay, de Perú y del PENUMA en temas de vehículos usados y invitarles a todas y todos los participantes al quinto webinar, que es con el que cerraremos esta serie de webinars y que estaremos enviándoles información en las próximas semanas. También les enviaremos el enlace con las presentaciones que realizamos el día de hoy. Entonces, no me queda más que agradecerles por su tiempo y por estos 7 minutos que nos dieron adicionales. Que tengan un buen día.